Continuando con nuestra capacitación de calidad en nuestro módulo respecto a eventos adversos, corresponde continuar en el módulo 2, la sección 2, clasificación de eventos adversos. El objetivo de esta sección es conocer distintas clasificaciones de los eventos adversos para conocerlos y profundizar un poco más en el concepto y ver el impacto que puede tener en distintas esferas, en distintas personas, el usuario, el equipo, el responsable del evento, etcétera, y el daño potencial que podría llegar a producir. Uno se clasifica según el tipo de incidente. La clase tipo de incidente es un término descriptivo para una categoría constituida por incidentes de naturaleza común que se agrupan por compartir características acordadas, como los de proceso clínico, los incidentes de proceso clínico, procedimientos médicos, procedimientos quirúrgicos, medicaciones, es decir, el origen que el origen o el procedimiento en que se realizó este evento. Dos, ¿qué resultado tiene este evento para el paciente? La clase resultado para el paciente contiene los conceptos relacionados con las repercusiones para el paciente total o parcialmente atribuibles a un incidente. Es cierto que un evento puede causar directamente un daño a un paciente, pero puede generar el comienzo de un daño que en conjunción con la enfermedad puede agravarse y desembocar en un impacto mayor o más grave. Eso también hay que reconocerlo y describirlo. Los resultados para el paciente pueden clasificarse según el tipo de daño, el grado de daño, el impacto social o económico. Características del incidente. Las características clasifican la información sobre las circunstancias que rodearon el accidente, es decir, todo lo que tiene que ver con el ambiental. Momento en que ocurrió, el tiempo, lugar, personas implicadas y quién lo notificó. Factores peligros contribuyentes, estos son las circunstancias o acciones o influencias que se cree que han desempeñado un papel en el origen o el desarrollo de un incidente o que elevan el riesgo de que se produzca. Es decir, esto puede ser alguien realizó un procedimiento sin mucha experiencia en su realización o sin conocimiento previo, por lo tanto, el factor contribuyente sería la falta de expertise. Resultados para la organización. Se refiere a las repercusiones para la organización total o parcialmente atribuibles a un incidente. Abarca las consecuencias directas para la organización, tales como aumento de los recursos asignados a la asistencia del paciente, atención de los medios de comunicación, ramificaciones jurídicas, a diferencia de las consecuencias clínicas o terapéuticas que se consideran resultados para el paciente. Es decir, los resultados para la organización tienen que ver que hay algunos impactos que se dan directamente al paciente y que contribuyen a su empeoramiento, como por ejemplo las úlceras por presión. Para tratar estas úlceras se va a gastar más dinero en el servicio, ya que se van a utilizar parches, curaciones, se va a alargar la estadía del paciente, por lo tanto estas serían repercusiones que están directamente ligadas también no solamente a la salud del paciente, que sin duda es muy importante, sino que también para la organización o establecimiento. Detección del riesgo, definido como una acción o circunstancia que permite descubrir un incidente. Por ejemplo, cambio en la situación o el estado del paciente, una alarma, una auditoría, un examen o una evaluación de riesgo. Directamente, los mecanismos de detección pueden ser incorporados al sistema como barreras oficiales o establecerse de forma no estructurada. Es decir, hay veces en que existen programas para detener como esta especie de vigilancia activa del riesgo, u otras veces son al azar y no tan estructuradas. Factores atenuantes son aquellas circunstancias que hacen que el impacto en el paciente o en el usuario sea menor y el evento adverso también sea menor. Se conciben para reducir todo lo posible dicho daño una vez que el error se ha producido y ha puesto en marcha mecanismos del control de daño.
Detección de factores atenuantes juntos pueden impedir que la progresión de un error alcance al paciente y lo daña. Se detecta o estos factores atenuantes se desencadenan antes de que el error llegue al paciente. Por ejemplo, errores de medicación, alguien se da cuenta de que se le dio doble al paciente, antes de que en el fondo se repita la dosis por error de registro o algún tipo de alerta de ese tipo. Las medidas de mejora son las medidas que se adoptan o las circunstancias que se modifican para mejorar o compensar el daño tras un incidente. Se aplican uno al paciente, que puede ser a través de un tratamiento clínico, de algún procedimiento, de un procedimiento especial o la presentación de disculpas, la explicación del error al paciente y a la familia, a la organización también con reunión informativa con el personal, cambio de cultura, capacitaciones, gestión en los reclamos, etcétera. Es decir, al paciente y también a la organización, al equipo y a las personas que realizaron este evento por error. Medidas adoptadas para reducir el riesgo se concentran en disposiciones para evitar que se repita el mismo incidente relacionado con la seguridad del paciente o uno similar y en forma de la resiliencia del sistema. Son aquellas medidas que reducen, gestionan o controlan el daño o la probabilidad de daño asociado a un incidente. Paciente, por ejemplo, paciente, dispensación de una atención adecuada, apoyo en la toma de decisiones, personal, la formación o capacitación, disponibilidad de políticas, protocolizar a lo mejor algún procedimiento que no está muy bien explicado a nivel local, organización, mejora del liderazgo o la orientación o la evaluación proactiva del riesgo y a los agentes y equipos terapéuticos auditorías regulares, funciones forzosas. Clasificación de grado o del daño, hay varias clasificaciones acá del daño. Primero es no tener ninguno, es decir, el paciente no presentó ningún impacto en su salud, ni en su enfermedad, ni en otro. Puede ser leve, el resultado para el paciente es sintomático, los síntomas son muy leves, la pérdida funcional o el daño son mínimos o intermedios, pero de corta duración y no hace falta intervenir o la intervención necesaria es mínima. Por ejemplo, observarlo más estrechamente, control de signos vitales, a lo mejor un examen especial, llevar a cabo o administrar algún tratamiento de poca cuantía. Moderado, el resultado para el paciente es también sintomático y exige intervenir, por ejemplo, alguna intervención quirúrgica de urgencia o un tratamiento suplementario, algún fármaco especial para el tratamiento del daño que llevó a cabo este evento adverso, o prolongar la estancia de hospitalización o causa un daño o una pérdida funcional permanente o de larga duración. Grave, el resultado es sintomático también y exige una intervención que le salve la vida de urgencia, una intervención quirúrgica o médica mayor, acorta la esperanza de vida de este paciente o causa un daño o una pérdida funcional importante y permanente de larga duración. Y la muerte, sopesado las probabilidades, el incidente causó la muerte o le propició a corto plazo aquella. Ahora después de haber ya conocido la definición de evento adverso, las clasificaciones de los mismos y cómo debería yo intervenir, vamos a conocer ahora algunos sistemas de monitorización y de evaluación de indicadores de eventos adversos. El objetivo es adquirir conocimiento para monitorizar y evaluar los indicadores de eventos adversos. Primero que todo, vamos a conocer qué es un indicador. Es una variable cuya función tiene como función objetivar cambios para la toma de decisiones en salud pública. El nivel de cumplimiento de un indicador que separa la existencia o no de un problema de calidad es lo que se conoce como umbral del indicador, que se mide en porcentaje. Y un indicador de calidad es un parámetro medible definido en forma explícita que se refiere a las estructuras
procesos o resultados de la atención clínica que se juzga vinculado a la calidad de la misma. Siempre va a estar vinculado a la calidad, es un porcentaje que se puede medir, como sale la definición, y que a través de ese porcentaje, si se cumple o no el umbral de calidad de ese indicador, va a indicar que efectivamente estamos haciendo la práctica con calidad o estamos realizándola de forma deficitaria. Los indicadores son una buena manera de evaluar nuestra práctica clínica para así tomar medidas con respecto a lo que tenemos que modificar para mejorar. ¿Qué nos permiten los indicadores? Medir lo bien ejecutado, como mencioné yo anteriormente, elaborar criterios de evaluación, fijar estándares de atención y protocolización, diseñar un programa de corrección continuo. Las características de los indicadores son sencillos, realistas, esenciales, flexibles, pocos, fácilmente medibles y participativos, es decir, también esto es como la definición de evento adverso y la clasificación o la definición en el lugar o establecimiento, tiene que hacerlo el equipo que efectivamente trabaja ahí, como por su realidad local. Los indicadores también se desarrollan de la misma forma, de forma participativa, y se debe difundir para que lo conozcan todo el equipo. Hay tipos de indicadores: dicotómico, tipo tasa o índice, tipo centinela y también el compuesto. Los dicotómicos son indicadores simples, generalmente usados en indicadores de estructura. Ejemplo, existen políticas, existen o no manuales, existen el organigrama y el resultado es solamente sí o no. Esto lo mide efectivamente las entidades de acreditación a través de los manuales de acreditación nacional, y el enunciado siempre es si existe el manual, si existe la política, si existe el protocolo efectivamente, y su resultado se mide con un sí o con un no. Los indicadores tipo tasa son los que miden la probabilidad de ocurrencia de un evento determinado en una población expuesta a ese riesgo. Mide riesgo, no si existe o no, sino que la probabilidad de que ocurra o no un evento. Los indicadores centinela es aquel que mide e identifica situaciones, hechos graves, no deseables o que nunca debieron ocurrir. A veces basta un caso para detenerse a evaluar. Mide los incidentes críticos, son importantes para garantizar la seguridad del paciente, pero son menos útiles para medir el desempeño global de una institución. Ejemplo, muertes inesperadas, caídas con lesión grave. Si bien los indicadores centinelas hay que medirlos o hay que estar alerta de su ocurrencia y notificarlos, estos no tienen un impacto en observar o en evaluar cómo estamos realizando el trabajo de manera idónea o no. Los indicadores compuestos son varios indicadores que evalúan un proceso común. Ejemplo, ítem de una pauta de supervisión o un Excel, por ejemplo, la pauta de supervisión del lavado de manos, tiene muchos ítems, es decir, ese indicador el lavado de manos es un indicador compuesto, es decir, está compuesta por hartas o varios indicadores en un mismo procedimiento o proceso. Los indicadores tipo tasa se subdividen además, los que vimos que se miden como porcentaje, se dividen en indicadores de estructura, indicadores de proceso e indicadores de resultados. Los de estructura miden como el sistema de salud organizado y equipado, permite saber si los recursos están disponibles y organizados para facilitar la atención al usuario. Es la parte más estable del sistema, menos factible de cambiar por parte del equipo y de alto costo, porque tienen que ver en el fondo con el sistema más macro. Y si los recursos están o no, entonces a nivel de equipo es difícil modificar eso, pero sí es bueno conocerlos, ya que igual tienen un impacto en los eventos adversos que podamos tener en los distintos equipos. El indicador de proceso
se focalizan en el cómo el servicio es otorgado. Miden si todos los pasos críticos de un proceso se hicieron correctamente, están descritos en la evaluación de calidad y el diseño como requisito de calidad. Su porcentaje de cumplimiento corresponde a los estándares de calidad. Estos son los indicadores que más se utilizan desde el punto de vista de la acreditación. El indicador de resultado mide la efectividad del proceso o servicio diseñado, mide el grado en el que el servicio otorgado produjo el efecto que deseamos en el usuario. Son los indicadores también más usados en el sistema de salud desde hace 25 años al menos. Y aquí está un esquema de los indicadores tipo tasa, que son los que más se utilizan, los de estructura, porcentaje de señalética de acuerdo a norma vigente. Por ejemplo, el de procesos, porcentaje de pacientes hospitalizados en la UCI a los que se les hizo diariamente prevención de úlceras por presión. Ese es otro ejemplo. El resultado es la tasa de infecciones intrahospitalarias. Todos estos indicadores es beneficioso medirlos, pero el resultado siempre tendrá un impacto mayor en el, obviamente, resultado que queremos tener beneficioso para nuestros pacientes. El formato para el monitoreo está descrito aquí, en este esquema, y primero que todo es anotar o describir el tipo de indicador. Luego viene la descripción del indicador, el formato, fuente de datos, el responsable de la medición, la periodicidad y nivel de decisión. Este es un formato tipo donde está el nombre del indicador, la dimensión de calidad, que ya tiene que ver más con el número de la dimensión de la calidad que mide con respecto a la acreditación, justificación, la fórmula, la explicación de términos, población, tipo, fuentes de datos, estándar, es decir, el umbral y los responsables de su medición. Aquí ojalá se vea, pero aquí hay un ejemplo de un indicador, de una ficha de indicador clínico GSL 1.3, atención de enfermería. El título: proporción de procedimientos de instalación de vía venosa periférica realizados según protocolo en la unidad evaluada en el periodo tanto. Eso se debe escribir de esta forma y debe estar narrado así el título. Propósito de evaluar cumplimiento del procedimiento de instalación de vía venosa periférica según protocolo para prevenir eventos adversos asociados. El tipo es de proceso porque va a evaluar el proceso de instalación de vía venosa. El numerador, número de procedimientos supervisados de la instalación de vía venosa periférica realizados según protocolo en la unidad tanto, en el periodo tanto, por 100. El denominador de este indicador es el total de procedimientos supervisados de instalación vía venosa periférica en la unidad evaluada en el periodo elegido. La fuente de datos va a ser la ficha clínica, las pautas de supervisión de procedimiento de la vía venosa periférica. El umbral de cumplimiento siempre tiene que ser mayor o igual a 90%, es decir, en este caso, cada equipo va a instaurar este umbral de cumplimiento. ¿En qué periodo lo voy a hacer? Trimestralmente. Metodología de selección de casos según el estimado del total de procedimientos de la instalación de vía venosa periférica para un trimestre y la proporción esperada de cumplimientos del protocolo. Se calcula una muestra y se aleatoriza los días de aplicación de la pauta de supervisión. Es decir, la metodología tiene que ver en cómo lo voy a medir, cuándo lo voy a medir, si voy a tener una muestra o va a ser el total de pacientes que yo atiendo, pero tiene que quedar descrito en esta sección. Los responsables en este caso van a ser enfermeras de pabellón, de sala de endoscopía o salas de procedimiento. Ahora, tarea: elaborar de acuerdo a su realidad indicador de acuerdo al siguiente modelo que ya vimos.